Hola amigas y amigos, Abel Reynoso. Un gusto en saludarlos. Estamos hablando de su seguridad, estamos hablando de su defensa personal, particularmente con armas de fuego, y estamos hablando especialmente de utilizar un revólver como su defensa personal. El revólver, a diferencia de las automáticas, como les hemos venido comentando, tiene ciertas peculiaridades, ciertas habilidades y ciertas cosas que le pueden servir de mucho conocerlas. Una de las cosas que hay a diferencia en algunos países, incluso aquí en Estados Unidos, en algunos estados, es mucho más fácil la aportación de un revólver que de una semiautomática. ¿Por qué le digo esto? Porque hay estados que limitan, y ahora ha pasado, la Corte de Justicia ha pasado nuevas leyes, están peleándose. Y si usted quiere ver lo apasionado que es el estadounidense con su arma de fuego, siga las ideologías que tiene aquí, porque le digo, aquí en Estados Unidos la posesión de arma de fuego es algo, es como si le tocaran a Dios. O sea, hay unas locuras de gente que se defiende la muerte con argumentos y demás. Es apasionante. Esto usted no lo ve en ningún otro lugar del mundo. También por eso tenemos tantos locos armados, por eso tenemos tanta gente armada. O sea, en cierto modo hay ciertos privilegios, ¿verdad? La facilidad que hay aquí en Estados Unidos en algunos lugares de portación de armas no existe en ningún lugar del mundo. Tampoco existen los delitos y las extremidades. Por eso le digo que cuando yo hablo de seguridad, amigos, les hablo un poco con propiedad, porque vivo en posiblemente uno de los países más peligrosos del mundo, a pesar de que yo sé que usted puede hablarme de su país, que tienen crimen organizado, que tienen narcotraficantes, que tienen delincuentes, que tienen todo tipo de situaciones, pero acá pasan cosas que allá pasan en algunas cosas, pero aquí pasan todos los días y a cada rato cosas que allá no las ven, que eventualmente las copian. Las armas de fuego es una de esas cosas. Ahora, los argumentos que yo le comentaba, legalmente hablando, en algunos estados, por ejemplo, traer una pistola semiautomática, usted no la puede portar si no tiene, por ejemplo, cargadores de no más de 8 o 10 tiros. No está prohibido tener cargadores de más de 10 tiros, porque han pasado en algunos estados leyes de que si usted va a portar una pistola con 12 o 13 o 14 tiros, la ley se la puede quitar. O sea, hay todo un montón de reglamentos, porque creen que hay individuos liberales políticos particularmente que creen que no hay necesidad de portar tantas balas. Y si le recuerda lo que le comentaba en un video anterior, había un instructor muy famoso que decía: uno nunca puede tener ni suficiente dinero ni suficientes balas. Sobre todo si usted se llega a encontrar con varios individuos, varios delincuentes al mismo tiempo, obviamente ese argumento es válido. Pero ¿qué sucede? Aquí en Estados Unidos, en algunos lugares restringen mucho los cargadores, la cantidad de balas. Otra situación que ocurre aquí en Estados Unidos, muy común en algunos estados, es que restringen cuántas balas usted puede traer en el arma. Por ejemplo, usted puede traer un revólver de 6 balas, y puede traer 6 balas de recarga, nada más. Pero usted no puede traer una pistola con 10 balas y traer un cargador, porque ya se excede. Usted puede cargar nada más 10 balas. Entonces, ¿qué pasa? En muchos lugares la gente no quiere traer a balas. Conozco los argumentos, yo puedo traer otro cargador, no quiero, en fin, pero les digo cómo son las legislaciones, y entonces esas situaciones a veces restringen a la gente qué tipo de arma pueden portar. He ahí porque en algunos lugares la gente prefiere portar el revólver, porque yo tengo 5, depende del tamaño del revólver, 6, 7 balas y un cargador extra con 5 o 6 balas más. O sea, suficiente para mi defensa personal. La ideología detrás de eso es que dice que, según los jueces, los fiscales y los políticos, una persona que se va a defender no necesita tener tantas balas, que con 6 balas es más que suficiente. Yo le puedo decir con certeza que hemos estudiado, hemos visto, que a veces 6 balas no es suficiente. Sobre todo para los que no practican. Puede ser que si usted es un ávido tirador que practica mucho, pueda, digamos, neutralizar a un delincuente con una bala o con 2 balas. No es como en las películas, no funciona igual. Entonces, si usted no sabe tirar y está tratando de parar a un delincuente de una agresión, ¿no?, y le pega en una parte del cuerpo que no es vital,
el individuo lo va a seguir atacando. Esa es una realidad. La otra realidad es depende del calibre que traiga. Si trae un calibre pequeño, un calibre, y le digo, hay gente que porta calibres que son a veces inconcebibles, pero lo traen, porque dice uno, peor es nada. Pero a veces si trae un calibre pequeño es muy probable que requiera de más balas. O sea, ¿cómo le digo? Si usted trae un calibre 22, si usted trae un calibre 25, si usted trae un calibre 32, a no ser que usted sea un excelente tiro, es muy difícil detener a una persona con una bala. Eso es una realidad. La otra realidad es que va a necesitar más de 2 o 3 balas. Y le voy a decir cuál sucede. En caso de un encuentro serio, de una emergencia, de un movimiento de peligro, a no ser que usted esté acostumbrado y practique de todo esto que le estamos hablando, y ya le voy a comentar mucho más adelante cuáles son las mejores opciones, va a ser muy difícil que usted en los primeros instantes pueda o logre con el arma de fuego detenerlo tan rápidamente como alguien que ha practicado. Acuérdese que estamos hablando de la práctica. He aquí por qué yo insisto de que usted, si va a portar un arma, si va a cargar un arma, que se asesore primero ante la ley, obviamente que sepa la ley de su país, cómo funciona, pero también que se asesore con un instructor bueno de tiro que le diga y que lo asesore qué tipo de arma y qué tipo de calibre puede o no traer y cómo practicar, porque no importa el tamaño del arma, este es un 357, pero si usted le pega con un 357 en una parte no vital, no pasa nada. Ahora, si le pega con este revólver, en un tiro a una persona en un lugar vital, va a causar mucho daño. La diferencia está en su práctica, porque también está la otra esencia muy importante de todo esto. En casos de tiroteos, en casos de emergencias, la adrenalina, la cortisona, todos los elementos químicos que tenemos en el cuerpo nos hacen temblar, y hay gente que a pesar de que practica mucho, falla en pegarle a un individuo al blanco. Es más, y yo como instructor de tiro he visto muchos policías, he entrenado a muchos policías, y he visto algunos policías que en el campo de tiro son extraordinarios tirando, pero cuando se han encontrado en un tiroteo con un delincuente no le pegaron ni al sol, por el nerviosismo. Porque como yo les comentaba en varios videos ya hace, no es lo mismo tirarle a un papel estático, un blanco estático, que a un blanco en movimiento, y sobre todo si ese blanco en movimiento nos está tirando balas a nosotros. Es otra filosofía. Ahí esto. Pero ese es otro video. Volvemos al revólver. El revólver tiene muchas ventajas, pero ahora tiene muchas desventajas. Y una de ellas es la poca cantidad de balas que usted puede portar. Pero en algunos lugares, y esto puede ocurrir en su país, no sé en qué país usted se encuentra, amigo o amiga, pero es posible que en algunos países le controlen, ¿no?, los extremos de los políticos y demás, qué tipo de arma usted puede portar, qué tipo, si es que le dejan portar un arma, ¿no? O sea, hay países que no portar, ni poseerla existe. O sea, hay ciertos países en el mundo que absolutamente no. Eso no quiere decir que la gente no la tenga, ¿no? Pero que hay ciertas armas. Y entonces, entre una pistola semiautomática y un revólver, hay autoridades que tienen un poco más de flexibilidad en el revólver que en la pistola semiautomática. Eso sí lo sé. No conozco las leyes en tu país, pero le sugiero que las averigüe y que vea. Y en el revólver, le digo, le voy a repetir, tiene calibres bastante interesantes. Bastante interesantes para practicar. O sea, una de las cosas que le vuelvo a insistir es, el revólver es como la pistola semiautomática. Usted debe de practicar con él, debe de saber manejarlo, debe utilizar todos esos elementos para que sea efectivo. Porque el revólver por sí solo no sirve para nada si no se lo sabe utilizar perfectamente. ¿Me entiende? Entonces, los calibres buenos, que yo le digo del revólver, la seguridad del revólver, la aportación revólver, todo eso es muy bueno. Pero si no se practica, si no conoce la ley, si no aplica los elementos que yo le he dicho de entrenamiento, los elementos de práctica y demás, el revólver no deja de ser exactamente lo mismo que una pistola semiautomática. Es un pedazo de fierro más en su mano, que no sirve para nada. Y eso es lo que yo siempre le digo a la gente. Si va a portar un arma, practique, aprenda a usarla, tome clases,
sepa las reglas de seguridad, sepa las reglas de cómo utilizarlas, los elementos, y entonces esto le puede salvar la vida a usted o a su familia. Lo vamos a continuar porque estamos hablando de las cosas buenas. Ahora después vamos a hablar de los problemas del revólver, ¿verdad? Los problemas que tenemos con los revólveres. Amigos, amigas, los invito a que comenten, los invito a que me cuenten sus historias, los invito a que hagan sugerencias, preguntas, siempre son bienvenidas, y los invito a que nos veamos en el próximo video. Cuídense mucho.